Hola, buenas. Soy Martín Ledesma y esta es una pequeña clase de ayuda sobre el tema transformada de Fourier. La serie de Fourier nos dice que cualquier señal periódica puede descomponerse en una suma de exponenciales complejas, una por cada armónico. Cada coeficiente C sub k nos dice cuánto peso tiene la frecuencia k de omega 0 en la señal. Pero ¿qué hacemos cuando la señal no es periódica? La serie de Fourier ya no aplica directamente. Necesitamos extender la idea. Veamos el caso sencillo de una señal cuadrada periódica t. En el dominio de la frecuencia vemos que tenemos armónicos separados por una frecuencia fundamental 2π sobre t. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos el periodo t? A medida que lo aumentamos, las copias del pulso se alejan. En el dominio de la frecuencia, los armónicos discretos separados por la frecuencia fundamental se van acercando entre sí. Y en el límite, cuando el periodo tiende a infinito, la señal deja de ser periódica y el espectro discreto se convierte en una función continua de la frecuencia. El resultado de este límite es la transformada de Fourier. Para cada frecuencia omega, x de omega nos dice qué tanto contribuye la exponencial e a la j omega t a la señal x de t. Es la misma idea que en la serie de Fourier con los coeficientes c sub k, pero para todas las frecuencias reales. Ahora, es interesante ver que como la transformada de Fourier es una expansión sobre el concepto de la serie de Fourier, si nosotros aplicamos la transformada a una señal periódica, vamos a obtener un tren de deltas de Dirac en las frecuencias armónicas, donde el peso de cada delta de Dirac es directamente proporcional al coeficiente C sub k de la serie de Fourier. Ahora que entendemos lo que es la transformada de Fourier, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tenemos un tren infinito de triángulos que se repiten cada 4 segundos y quisiéramos calcular la transformada de Fourier, hacerlo por definición sería trabajoso. Ahora, si pensamos en cómo está construida la señal, tal vez nos salga más fácil. Vamos por partes. ¿Cómo calcularíamos la transformada de Fourier de un pulso triangular individual? Nosotros sabemos por las guías anteriores que el triángulo lo podemos representar como la convolución de dos pulsos rectangulares iguales. En este caso, de ancho 2 para que el triángulo tenga ancho 4. Y por la tabla de transformada de Fourier, nosotros podemos saber que la transformada de este pulso rectangular nos va a dar 2 por la sinc de omega. Hay una propiedad muy interesante que se extrapola de las propiedades de la serie de Fourier, que es que la convolución en tiempo nos va a implicar una multiplicación en el espectro de la frecuencia. Entonces, de esta forma podemos obtener la transformada de Fourier del triángulo, que nos va a dar la multiplicación de las dos sincs, o sea, el cuadrado de la sinc. Pero esta no es la transformada que estábamos buscando. Nosotros estábamos buscando una transformada de una triangular periódica. Hay una propiedad muy interesante, y es que al convolucionar cualquier señal con una delta movida del cero, el resultado va a ser la misma señal, pero movida hasta este punto. De esta forma, podemos convolucionar nuestro triángulo individual con un tren de impulsos, y esto nos va a resultar en nuestro tren de triangulares. Ahora, la transformada de Fourier de un tren de impulsos en tiempo nos va a dar otro tren en frecuencia. Pero en frecuencia estamos multiplicando, no estamos convolucionando. ¿Qué quiere decir esto? Que multiplicar este tren de impulso nos va a muestrear la envolvente de la sinc cuadrada y solo sobreviven los valores en la frecuencia fundamental. En este caso específico, los armónicos pares tienen peso 0 porque caen exactamente en los ceros de la sinc cuadrada. Volvamos a ver lo que hicimos entonces. Nosotros empezamos con una señal cuadrada que en frecuencia nos da una sinc, después la convolucionamos con otra cuadrada para obtener nuestra triangular, que en frecuencia nos va a dar una sinc cuadrada, y luego periodizamos esta triangular para obtener un muestreo de esta envolvente anterior. Y para cerrar con esto, de acá podemos ver que podemos calcular los coeficientes de la serie de Fourier como c sub k igual a 1/2 de la sinc cuadrada de kπ sobre 2, lo que nos confirma que periodizar en tiempo nos implica muestrear en frecuencia. ¿Y qué pasa con los sistemas LTI? Para entender esto mejor, vamos a poner una exponencial en la entrada de nuestro sistema. Vemos que calculando podemos sacar el e a la j omega 0t de nuestra integral, dejándonos con la integral desde menos infinito hasta más infinito de la respuesta al impulso por e a la menos j omega 0 tau. Y esta integral no es más que la transformada de Fourier de la respuesta al impulso
evaluada en omega 0. ¿Y qué nos dice esto? Que las exponenciales son autofunciones de nuestro sistema LTI. Entonces, la forma de la señal a la salida no cambia, solo varía en amplitud y en fase, pero nunca en frecuencia. Y esta es la razón por la que transformamos, porque para cualquier entrada nosotros podemos encontrar la salida de un sistema simplemente multiplicando punto a punto sus espectros, que es mucho más sencillo que convolucionar en tiempo. Veamos esta relación en acción. Para ello vamos a hacer un simple filtrado en frecuencia. Vemos que el espectro de nuestro sistema es simplemente un pulso rectangular que nos va a eliminar y dejar pasar algunas frecuencias. Vemos que cuando el rectángulo es muy chico, solo dejamos pasar la frecuencia de la constante de C, y quiere decir que nuestra salida va a ser una constante. Ahora, si abrimos el filtro hasta el primer armónico, aparece una onda suave, una senoidal. Y a medida que permitimos más y más frecuencias, la señal de salida empieza a parecerse más y más al triángulo original. Y si miramos en el cuadrante de las frecuencias, lo que hace el filtro es dejar pasar o cortar impulsos del espectro. En tiempo, eso equivale a agregar o quitar armónicos a la síntesis de la señal. Todo se reduce en multiplicar punto a punto en frecuencia. En la práctica, los sistemas digitales trabajan con secuencias, valores que son tomados a intervalos regulares t sub s. La señal continua x de t se convierte en una señal x de n igual a x de nts, donde n es el índice entero. La transformada de Fourier se traslada directamente a este contexto. La transformada de Fourier en tiempo discreto, o DTFT, reemplaza la integral por una sumatoria y un omega continuo en radianes por segundo por un omega mayúscula en radianes. Noten que la transformada inversa integra solo desde menos pi a pi. A diferencia del caso continuo, no hace falta integrar sobre toda la recta. Y esto es por lo que vamos a ver ahora. La periodicidad 2π del espectro de una señal discreta es la consecuencia directa de que n sea entero. Para cualquier entero n, e a la menos j 2π por n es igual a 1, así que desplazar la frecuencia en 2π no nos cambia nada. Esto significa que el espectro siempre se repite, y ya en el intervalo menos pi tenemos toda la información que necesitamos. En omega igual a 0 tenemos la componente continua, en omega igual a pi tenemos la alternancia máxima, que por ejemplo podría ser la secuencia menos 1 a la n. Y todo lo que ya sabemos de sistemas LTI continuos aplica igual acá. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a hacer un ejercicio cortito. Tenemos un sistema que promedia dos muestras consecutivas con escala 1 medio cada una, y tenemos una entrada que es un coseno de frecuencia pi sobre 2. En lugar de resolver la ecuación en diferencias, vamos a intentar usar las propiedades para llegar a la respuesta. Empecemos transformando la ecuación en diferencias. El retardo x de n-1 se va a convertir simplemente en e a la menos j omega por la transformada de x. Y despejando h igual a i sobre x, obtenemos la respuesta en frecuencia. A partir de una factorización podemos extraer una fase lineal de e a la menos j omega sobre 2 y dejar el coseno como el módulo. Entonces, si tenemos una entrada de un coseno en pi sobre 2, podemos encontrar que el sistema atenúa la amplitud en raíz de 2 sobre 2 e introduce un retardo de fase de pi sobre 4. Y aplicando la propiedad de autofunción, podemos encontrar que la salida de nuestro sistema va a ser 3 raíz de 2 sobre 2 por el coseno de pi sobre 2n. Y hasta acá la clase de hoy. Espero que este video les sirva para entender un poco más el tema. Y muchas gracias por ver.